Gloria a Dios. Seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Señor. Amén. Estamos contentos de poder estar en la casa de Dios. Estamos contentos de poder venir a rendir fiesta a nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Os acordáis cuando el Señor dijo ir al desierto y presentar fiestas solemnes? Hoy podemos presentar fiestas solemnes a nuestro Señor. Vamos a orar. Invito a que te pongas de pie. Y vamos a pedir que este tiempo tome el control del Espíritu Santo de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor Jesús, porque nos permites venir a tu casa, a alabarte, a bendecirte, a aprender de ti, a estar contigo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se enseñoree de este lugar, se enseñoree de nuestros corazones, se enseñoree, Señor, de todo lo que pensemos y todo lo que hagamos esté delante de tu voluntad. Bendice a tu iglesia, bendice a tu congregación, también a nuestros hermanos que están desde su casa, Señor, viendo el culto online. Bendícelos con tu Espíritu Santo. Que la vida de Dios inunde sus corazones, Señor, y podamos realmente gozarnos en ti en esta mañana. En tu nombre, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Invito a que realmente tengas este deseo, hermano, de rendir, de bendecir, de alabar y de hacer una fiesta al nombre del Señor. Amén. Vamos a cantar al Señor. There's no more
Tú
y traed becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Qué bonito cuando venimos al Señor con esa actitud. Yo soy el hijo perdido, yo soy el hijo pródigo, que tengo que venir a diario a los brazos de mi Padre, a los brazos de mi Señor, y decir: Señor, no soy digno de ti, pero gracias, gracias por el abrazo que me das a diario. Eso es motivo de alegría, eso es motivo de gozo, eso es motivo de decir: Señor, te amo. ¿Estás de acuerdo? Gloria a Dios. Fiesta para el Señor, regocijo del cielo y en la tierra. Gloria a Dios. Hermanos, hoy nos predica nuestro hermano Carlos, que le pedimos que pase por aquí, a ver qué nos ha preparado nuestro hermano. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén, hermano. Bendiciones a todos. Hermoso tiempo de alabanza, ¿verdad, Señor? Podido estar aquí en su presencia. Y es un gozo, un gusto poder estar aquí de nuevo con vosotros, con todos vosotros. Y si alguno no lo reconozco, que para con el tema de la mascarilla, muchas veces no, a los más familiares sí, pero a otros hay veces que no sé muy bien quién es. Así que si me saludáis y no os veo así muy bien es porque con la mascarilla no se reconoce del todo. Pero como decía, bueno, es un placer estar de nuevo aquí en la presencia del Señor, en la casa del Señor, con todos vosotros, y poder compartir de nuevo el mensaje de la palabra del Señor. ¿Amén? Pero poder ser breve, ¿vale? Sé que el tema de la mascarilla, lo que predico se sube aquí un poco, tiene un poquito de descanso, de alivio, pero sé que los que estáis ahí todo el tiempo es un poco pesado estar con la mascarilla tanto tiempo. Intentaremos no alargarnos demasiado, pero sí poder compartir todo lo que el Señor nos ha dado y todo lo que Él tiene para nosotros en este día. Un saludo también a las personas que nos siguen por internet y que el Señor les bendiga igualmente. Bien, pues voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias. En esta mañana queremos compartir un mensaje que se encuentra en el Evangelio de Marcos, el Evangelio de San Marcos. Vamos a leer el capítulo 7 y los versículos del 31 al 37. Lo repito otra vez por si alguien no se enteró bien. Marcos 7, del 31 al 37. ¿Vale? Cuando lo encuentres, si eres tan amable, te puedes poner de pie. Y yo me voy a poner las gafas porque ya no, esta letra no la veo. ¿Vale? Así que queremos ver bien lo que dice la palabra del Señor. Amén. Bien, ¿lo tenemos todos? Amén, hermanos. Amén. Pues dice la palabra del Señor. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima.
y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Vamos a orar unos momentitos. Señor, te damos gracias una vez más por poder estar aquí. Gracias por seguir cuidando, guardando nuestras vidas, nuestras familias, Señor. Gracias por el privilegio de poder reunirnos en tu nombre y de poder ahora también escuchar, Señor, tu consejo, escuchar el mensaje de tu palabra, Señor. Te pido que tú la bendigas, que tú me uses en gracia, en humildad, Señor, en unción, Dios mío, para llevar tu palabra y para que ésta sea poderosa, Señor, en nuestras vidas, para mostrarnos, Señor, alumbrarnos nuestro entendimiento, nuestros corazones y mostrarnos, Señor, el plan que tú tienes para este mundo y el plan que tú tienes para nuestras vidas y poder formar parte de él, Señor. Te damos muchas gracias y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, este es un pasaje que solo aparece, este episodio en concreto, ¿vale? Solo aparece en este Evangelio de Marcos, porque Mateo registra las mismas circunstancias cuando Jesús estuvo en ese viaje, en esa gira, diríamos hoy en día, ¿verdad? Por aquellas zonas, ¿vale? Pero no registra este incidente, este episodio en concreto. Solo Marcos hace referencia a él en su evangelio, ¿vale? Sabéis que el evangelio de Marcos, ¿vale? Se cree que es el más antiguo de los cuatro. Y se suele decir que fue escrito para los romanos, para los creyentes romanos, ¿vale? Y sabéis que los romanos y tal, pues tenían una mentalidad muy práctica, ¿vale? No se perdían en grandes cosas teóricas, sino que ellos siempre iban a lo práctico, ¿vale? Y este evangelio, pues, es un poco así. Es un evangelio muy práctico, dirigido a la mentalidad, como os decía, de los romanos, ¿vale? Y un evangelio que en ese sentido práctico presta mucha atención al tema de los milagros y no tanto a las enseñanzas de Jesús, sino que predominan, en el Evangelio de Marcos predomina la acción, ¿vale? Y predominan los milagros y las cosas que el Señor hacía, ¿vale? Y en este Evangelio de Marcos, se nos presenta a Jesús como el siervo de Dios. Amén. Se presenta a Jesús como el siervo de Dios. Igual que en Mateo se le presenta más como el rey prometido. En Marcos el énfasis y el hincapié está en Jesús, el siervo de Dios, ¿vale? Pero además no un siervo cualquiera, sino que se nos presenta que fue un siervo perfecto, ¿vale? Obediente, diligente en cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Amén. Así que aquí vemos a un Jesús que es el siervo de Dios y un siervo perfecto, un siervo obediente, diligente en cumplir, en obedecer todo lo que el Padre le había mandado y en cumplir la misión que el Padre le había dado aquí en la tierra, ¿vale? De tal manera que, como se nos dice, ¿verdad?, en ese versículo 37, que es el que queremos tomar sobre todo como base, ¿verdad?,
de la palabra de esta mañana, vemos que cuando el Señor hizo este milagro de sanar a este hombre que era sordo y tartamudo, ¿verdad? Se nos dice al principio, dice que toda la gente se maravillaba. Amén. Todos se maravillaban y ¿qué decían? Y en esa frase es la que queremos sobre todo predicar en este día. Dice, bien lo ha hecho todo, o todo lo ha hecho bien. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Gloria al Señor, hermanos, porque el Señor lo hizo todo bien. El Señor lo ha hecho todo bien, todo perfecto. ¿Y cuántos creen que el Señor siempre hace bien todas las cosas? Amén. ¿Lo crees, hermano? ¿Lo crees? Yo creo que el Señor lo hace todo bien. Amén. No sé de cuántos de nosotros se podría decir eso. Creo que de ninguno. Porque aunque, bueno, habrá cosas que hagamos bien, otras mejor, otras peor, pero creo que solamente del Señor se puede decir esa frase de que bien lo ha hecho todo. Amén. Bien lo ha hecho todo. Aleluya. Gloria a Dios. Y un poco esa frase que aquí Marcos recoge de cómo la gente se maravillaba al ver a Jesús, los milagros que hacía y cómo Él hacía todo bien, hacía todo perfecto. Pues a mí me recordaba también un poco cómo Dios, ¿verdad?, hizo todas las cosas en un principio. Amén. Gloria a Dios. Si nos vamos, retrocedemos un poco al principio de todas las cosas, allá al libro de Génesis, ¿verdad? Se nos relata y se nos cuenta cómo dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿vale? Pero después dice en el versículo 2 que cómo estaba la tierra. Dice que estaba desordenada y vacía. Estaba desordenada y vacía. Pero Dios se puso, ¿qué? Se puso manos a la obra. Amén. Se puso manos a la obra. Y empezó a ordenar las cosas. Empezó a poner que cada cosa en su sitio, en su momento, en su tiempo. ¿Vale? Y el Señor empezó así, ¿verdad? Y vemos, todos conocemos la historia ya en Génesis, como lo primero que el Señor hizo, ¿qué fue? Dijo, sea la luz, y la luz fue hecha, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Luego el Señor no se quedó ahí, sino que fue más allá, y dice, creó la expansión, separó las aguas de la tierra, de las aguas que estaban sobre la tierra, ¿vale? Creó la expansión de los cielos, creó las lumbreras, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, las estrellas. Luego en lo seco fue creando la vegetación, los árboles, las plantas, cada cosa según su especie, cada cosa según su género. Luego fue creando los animales, primero los animales marinos, ¿verdad? Después las aves, después los animales terrestres y por último, ¿quién creó? A nosotros, a ti y a mí, amén, al hombre, al ser humano. Varón y hembra los creó a imagen y semejanza de Dios, amén. De tal manera que como todos sabemos, ¿verdad? Después, al final de ese relato de Génesis, en el capítulo 1, versículo 31, creo que es, ¿verdad? Dice que cuando Dios vio todo lo que había hecho, ¿verdad? ¿Qué dijo? Dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Amén. Vio Dios que era bueno en gran manera. Así que esa tierra que en un principio estaba desordenada y vacía, Dios la convirtió en un lugar, ¿vale? Que él mismo dice que al verlo vio que era bueno y además no bueno de cualquier forma, sino bueno en gran manera. Amén.
Así que Dios puso orden, puso cada cosa en su sitio, puso todas las cosas perfectas en su lugar, ¿verdad? Pero si seguimos leyendo allá la historia en Génesis, también vemos que después, ¿qué pasó? Pues vemos que vino el pecado. El pecado entró en el hombre y el pecado entró en el mundo y el pecado entró en la tierra. Y vemos cómo de alguna manera esa creación perfecta y maravillosa que Dios había hecho, incluyendo al hombre, incluyendo al ser humano, y que era buena en gran manera, vemos que de alguna manera, ¿qué pasó? Se estropeó, se arruinó, no completamente, gloria a Dios, pero sí que sufrió de alguna manera el impacto, el efecto del pecado, que como sabemos, pues afectó a todo. Afectó no solo al hombre, a la mujer, sino que afectó a la tierra. Y de hecho el Señor mismo dijo que la tierra había quedado como maldita, ¿verdad? Por causa del pecado del hombre, y que el hombre pues dice que ahora la tierra produciría cardos, espinos, y que el hombre tendría que ganarse el pan ¿con qué? Con el sudor de su frente, con el sudor de su frente. Y vemos que ese pecado afectó a todo, a toda la creación, al ser humano, como también hablábamos hace algunas semanas, pero también a lo que es la creación física, a la creación natural, a la tierra, a todo eso quedó afectado por culpa del pecado. Amén. Pero después de todo eso, ¿verdad? Y conociendo la historia y adelantándonos un poco mucho más allá, pues vemos que vino Jesús. Amén. Ese siervo de Dios que hablábamos al principio, amén, que vino a la tierra para cumplir la misión que el Padre le había encomendado, ¿vale? ¿Y en qué consistía esa misión? Pues esa misión que el Señor tenía cuando vino a la tierra, ¿verdad? Consistía en que Él vino a poder restaurar todas las cosas, ¿amén? Todo eso que en un principio era bueno en gran manera, pero que había quedado arruinado en cierto sentido, que había quedado estropeado en gran parte, el Señor ahora venía a restaurarlo. Amén, a restaurarlo. Y de ahí esa frase que hemos cogido ahí de ese pasaje de Marcos, ¿verdad? Donde la gente cuando Él vino, ¿verdad? Y hacía esos milagros, se maravillaba. Y por eso la gente podía decir que bien lo ha hecho todo. Bien lo ha hecho todo, porque hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y muchas más cosas que el Señor hizo. Amén. Y vamos a ver un poco qué es lo que el Señor hizo en esa misión como siervo de Dios y cómo Él vino a restaurar todas esas cosas, a poner ese orden que se había perdido, a poner cada cosa en su sitio, en su tiempo, en su momento, hacer que todas las cosas funcionen o funcionaran como Dios en un principio las diseñó para que así fueran. Amén. Y podemos tomar muchos ejemplos, ¿verdad? Pero sabéis acerca de lo natural, de la naturaleza, pero también si miramos a nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Y cómo Dios lo hizo, y la mente, todo, vemos cómo es una maquinaria perfecta que desgraciadamente se va desgastando, y algunos ya lo vamos notando con el pasar de los años, ¿verdad? ¿Vale? Pero bueno, de eso también hablaremos un poco al final, pero simplemente para ver cómo Dios lo ha hecho bien, ¿vale? Cómo Dios lo ha hecho perfecto, cómo Dios ha hecho bien todas las cosas, ¿vale? Pero cuando Él vino a esta tierra y vino a restaurar todas las cosas, ¿verdad? Vemos algunas características de esa misión de Jesús y de cómo Él llevó a cabo ese plan de hacer bien todas las cosas, ¿vale? Para eso vamos a ir a un versículo que está en el libro de Hechos. Hechos capítulo 10.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, ¿vale? Versículos 37 y 38. Ahí Pedro, ¿vale?, está hablándole a Cornelio. ¿Acordáis de Cornelio? Era un centurión también romano, ¿vale? Un centurión romano. Acuérdate que lo que dijimos antes de que Marcos iba dirigido ¿a quiénes? A los romanos. Aquí Pedro también le está hablando a un romano, ¿vale? A un centurión romano en su casa, le está contando el evangelio, ¿vale? Y dice en los versículos 37 y 38, le da un poco un resumen, ¿no? Y dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y ahora dice en el 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo, ¿qué? Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Amén. Porque Dios estaba con él. Aleluya. Y este versículo 38, ¿verdad?, nos da un pequeño resumen de ese ministerio de Jesús como ese siervo de Dios que vino a restaurar todas las cosas. Y nos da algunas claves de cómo el Señor pudo llevar a cabo esa misión, ¿vale? Primeramente se nos resalta, ¿verdad?, la humanidad de Jesús como hombre que era, porque fijaros que él lo llama como Jesús de Nazaret, ¿vale? Jesús de Nazaret. Pedro está hablando del Señor y en este caso está refiriéndose a él como Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque quiere poner el énfasis en el hombre Jesús, que era de Nazaret, ¿vale? Un hombre como cualquiera de nosotros, ¿vale? Y como hombre que era ese Jesús de Nazaret, para poder llevar a cabo esa misión, ser ese siervo perfecto de Dios, obediente a Dios y que pudiera restaurar y hacer bien todas las cosas, ¿qué es lo que necesitaba? ¿Qué necesitaba Jesús de Nazaret? Tuvo que ser, como dice aquí Pedro, que como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder. Como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder a ese Jesús de Nazaret, a ese hombre Jesús. Amén. A ese hombre Jesús, que para llevar a cabo esa misión y para poder hacer bien todas las cosas que necesitaba. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en su vida. ¿Cuántos desean hacer bien todas las cosas? ¿Cuántos tienen al menos ese anhelo, ese deseo en sus vidas, en sus corazones de poder servir a Dios y de poder decir o poder intentar al menos hacer bien todas las cosas? Pues para eso, hermanos, si Jesús tuvo que ser ungido con el Espíritu Santo y con poder, tú y yo, ¿qué necesitaremos? Pues lo mismo, no vamos a ser nosotros más que el Señor o pensar que nosotros podemos hacer bien todas las cosas y que podemos servir al Señor con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias habilidades, con nuestras propias capacidades. No, necesitamos, igual que Jesús como hombre, que se hizo como hombre que vino a esta tierra, como hombre que nació y vivió entre nosotros, necesitó que ser ungido, necesitó que Dios le ungiera con el Espíritu Santo y con poder, porque de otra forma no habría podido hacerlo todo bien.
De otra forma no habría podido llevar a cabo esa misión que el Padre le había encomendado. Amén, hermanos. Y eso lo vemos muy bien, y nos lo dice allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 19, ¿vale? Cuando os acordáis que en aquella ocasión, cuando el Señor va a comenzar su ministerio público, ¿verdad? Y dice que estaba allí en su lugar, precisamente ¿dónde? En Nazaret, en su ciudad, ¿vale? Y que un día de reposo fue, como él solía, como acostumbraba, ¿a dónde? A la sinagoga, ¿vale? Y que allí dice que él se levantó y se le dio a leer, ¿verdad? ¿Y qué leyó? Se le dio el rollo del libro ¿de qué? De Isaías, donde Isaías, muchos siglos antes, ya había hablado y profetizado ¿de quién? Del siervo de Jehová, del siervo de Dios que vendría. Y Jesús se puso a leer allá en Isaías, ¿y qué leyó? ¿Qué decía el pasaje que él leyó? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para pregonar libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable del Señor. Amén. Esa era la misión de Dios, esa era la misión por la que Cristo vino a la tierra. Pero como ese siervo de Dios que ya había sido profetizado por Isaías, necesitaba que el Espíritu del Señor estuviera sobre él y que le ungiera, como dice aquí Pedro, con Espíritu Santo y con poder para llevar a cabo su misión. Y nosotros, hermanos, de la misma manera, si queremos ser esos siervos obedientes al Señor y llevar a cabo y cumplir la misión que Dios nos ha encomendado a todos, pero también la que nos ha encomendado particularmente a cada uno, necesitamos ser ungidos con el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos el poder de Dios para nuestras vidas, porque si no, no podremos hacerlo todo bien. Además sigue diciendo Pedro, ¿verdad?, que fue ungido con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como dice que anduvo, ¿qué? Haciendo bienes. Haciendo bienes. Me encanta esa frase, esa palabra bien, pero en plural. Bienes. Haciendo bienes. Como él anduvo haciendo bienes, hermanos. Mientras él estuvo aquí en la tierra, anduvo haciendo bienes. Anduvo haciendo bienes. No anduvo haciendo otras cosas. No empleó su tiempo o su vida en hacer quizás otras cosas. En su caminar con Dios, en su caminar sobre la tierra, se pudo decir de él que anduvo haciendo bienes. Que anduvo haciendo bienes. ¿Cuántos les gustaría que en su epitafio algún día pudieran poner que anduvo haciendo bienes? Amén. ¿Sabéis lo que es un epitafio, no? Es lo que la frase o lo que se pone en las lápidas, ¿vale? Cuando una persona muere, una persona fallece, ¿vale? Perdonar este toque de humor negro un poco, ¿vale? Hay uno muy bueno de Groucho Marx. ¿Sabéis quién es Groucho Marx? De los hermanos Marx, por lo menos los más antiguos sabremos algo. Los jóvenes no sé si habrán visto alguna película de los hermanos Marx, ¿vale? Pero este hombre, Groucho Marx, tenía unas ocurrencias muy buenas, ¿vale? Y a él el epitafio que se le ocurrió para cuando él se muriese, lo pusieran en su tumba, ¿sabes cuál era? Él dice, perdona que no me levante. ¿Vale?
tenía estos golpes, ¿vale? Bueno, eso es una nota de humor para relajar un poco la cosa, ¿vale? Pero qué bueno, hermanos, que a nosotros, no sé si como epitafio o como lo que fuera, ¿verdad? Pero que nos recordasen de alguna manera que pudieran decir, como Jesús, anduvo haciendo bienes. Anduvo haciendo bienes. Hace poco, me acordaba ahora también, echaron una película en la tele también de una señora mayor, que era una cascarrabia, la mujer, era horrible, tenía un carácter horrible, tenía mucho dinero y estaba ya sola al final de sus días, ¿vale? Y le dijeron que se iba a morir, ¿vale? Y la mujer entonces vio en un periódico, el tema de las esquelas también, y cómo se escribían artículos sobre personas más o menos influyentes y tal, y cómo se hablaba de ellas. Y vio que de una persona que además ella la conocía, pues se decían cosas muy bonitas y se decían cosas muy lindas de ella. Y esta mujer, pues cogió, además como tenía mucho dinero y conocía gente del periódico, habló con la chica que se dedicaba a hacer esas esquelas, ¿no? Y la contrató para que escribiera la suya antes de morirse, porque ella quería que se dijeran cosas lindas acerca de ella, ¿vale? Entonces la muchacha, ella regañadientes, porque ya te digo, esta mujer tenía un carácter que no había quien la aguantara. La muchacha joven y tal, pues acepta el encargo, ¿vale? Dice, vale, porque además le presionan desde el periódico porque esta mujer tenía influencia. Y la mujer empieza a hablar, dice, bueno, dime con quién puedo hablar de ti, ¿vale? Y le da varios nombres, el exmarido, la hija. Bueno, la mujer empieza a hablar con unos y con otros, y aquello no había por dónde cogerlo. Así que la muchacha escribe 2 líneas ahí como pudo, y se lo enseña a la mujer y dice, ¿pero esto qué es? No, esto no es lo que yo quiero. Dice, es que mira, es que no he encontrado a nadie que hable bien de ti. ¿Vale? No he encontrado a nadie. Y entonces la mujer se propone, en los días que le quedan, revertir esa situación, ¿vale? Y empieza la mujer y se da cuenta que hay 3 puntos claves, no me acuerdo ahora cuáles eran, para que una esquela hable bien de una persona, ¿no? Haber creado una influencia en alguien, eran algunas que no me acuerdo bien. Y se propone en esos días que le quedan darle la vuelta. La hija no le hablaba desde hace un montón de años, va a visitar a la hija y quiere arreglar en poco tiempo lo que había hecho mal durante muchos años, ¿vale? Entonces, bueno, que no nos pase eso a nosotros, amén, ¿vale? Que no lo dejemos para el final, ¿vale? No lo dejemos para el final. Intenta desde ya el tiempo que Dios nos dé y que muchas veces no sabemos cuánto es, hermanos, y más en las situaciones y en los tiempos que vivimos, intentemos que podamos dejar un buen recuerdo, y que por lo menos puedan decir, como de Jesús, que anduvo haciendo bienes, o por lo menos que lo intentamos, anduvo haciendo bienes, ¿vale? Dios, hermanos, siempre lo hace todo para nuestro bien. ¿Cuántos lo creen? Es importante que creamos esto. Dios lo hace todo siempre para nuestro bien. Su propósito es para bendecirnos. ¿Amén? ¿Lo crees o no? Su propósito es para bendecirnos porque siempre fue así. Cuando hemos leído en Génesis, en la historia de cómo Él hizo al principio, hermanos, ¿te acuerdas de esa frase, no? Que vio Dios que era bueno en gran manera, ¿vale? Bueno en gran manera. Entonces, todo eso que estamos hablando en esta mañana, de que era bueno, de que Jesús lo hizo todo bien, de que anduvo haciendo bienes, ¿vale? Todas esas palabras tienen una misma raíz, vienen de lo mismo, ¿vale? El bien, lo bueno. Y en definitiva, todo eso, ¿a qué nos lleva? A que todo eso que era bueno en gran manera, ¿qué nos quiere decir? Que era bueno. Nos quiere decir que Dios lo hizo ¿para qué? Para bendecirnos. Amén. Lo hizo para bendecirnos. Porque Dios nos ama. Amén. Porque Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Por qué? Por amor.
Y todo el mundo y todo lo que hizo, lo hizo ¿para qué? Para bendecirnos, para hacernos el bien. Amén. Para hacernos el bien. Porque el plan y el propósito de Dios es siempre hacernos el bien. Es siempre para bendecirnos. Es siempre para nuestra bendición. Y es importante que eso lo tengamos en mente. Cuando hablamos de que Dios lo hizo bueno, de que anduvo haciendo bienes, realmente el significado es que Dios lo hizo para bendecirnos. Que Dios todo el tiempo, además que estuvo aquí en la tierra, ¿qué fue lo que hizo? Bendecir, 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 bendecir continuamente, de muchas formas, de muchas maneras, pero siempre con el deseo de ¿qué? De bendecir a otros, de bendecir a los demás. Y ese tiene que ser también nuestro deseo, tiene que ser también el anhelo de nuestro corazón. Y además dice que anduvo haciendo bienes y ¿qué más? Y sanando ¿a quiénes? A todos los oprimidos por el diablo. Aleluya. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Él vino para liberarnos. Amén. Esa sanidad es algo conjunto, es algo completo, ¿vale? No se refiere solo a una sanidad física, sino que se refiere a que a sanarnos, a libertarnos del pecado y de los efectos del pecado en nuestras vidas. Amén. De los efectos negativos que el pecado ha tenido y sigue teniendo en nosotros. No solo en lo natural, en lo físico, que tiene un efecto también, sino en todas las áreas, hermanos. El pecado afecta física, afecta emocionalmente, afecta mentalmente y afecta indudablemente espiritualmente. Afecta a todo. Como dijimos cuando allá en Génesis entró el pecado, ¿afectó qué? Lo afectó todo. Todo quedó afectado por el pecado. Y aún hoy lo seguimos viendo y seguimos sufriendo esas consecuencias. Y el Señor Jesús vino para liberarnos del pecado y de sus efectos sobre nuestras vidas, trayendo esa sanidad, trayendo esa sanidad integral sobre todo nuestro ser, sobre todo nuestro ser, liberando a los oprimidos por el diablo. Amén. Ya lo leímos antes en Lucas, que una de la parte de su ministerio tenía que ver con qué, con dar libertad a los cautivos y pregonar libertad a los oprimidos, ¿vale? Y como dice allá también Juan, en primera de Juan 3:8, dice que para esto vino Jesús. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Amén. Para deshacer, como te decía al principio, para restaurar todas las cosas. Para que lo que el diablo ha hecho, ahora Jesús lo pueda ¿qué? Deshacer. Amén. Lo pueda deshacer. ¿Vale? Y como hemos leído en el pasaje de la sanidad de ese hombre que era sordo y tartamudo, ¿qué fue lo que hizo el Señor en su vida? Dice que abrió sus oídos y su lengua, ¿qué hizo? La desató. Amén. Desató su lengua. Amén, hermanos. Y esa es una parte muy importante. Más allá del milagro físico que hizo en ese hombre, vemos una enseñanza espiritual muy importante para nuestras vidas y algo que el Señor quiere hacer en las vidas y que es necesario. Primero, ¿qué? Tienen que abrir los oídos. Abrir los oídos, hermanos. Abrir los oídos, ¿para qué? Para que las personas que puedan oír. ¿Y oír qué? ¿Oír a quién? La palabra de Dios. Aleluya. Los oídos tienen que ser abiertos. Amén. Los oídos tienen que ser abiertos. El Señor es el que tiene poder para abrir los oídos de las personas y para desatar. Aleluya. Me encanta también esa palabra. Desatar. Desatar. Porque las vidas están como atadas, como estábamos tú y yo antes de conocer al Señor. ¿Cómo estábamos? ¿Vino a qué? Aleluya.
a desatar, aleluya, a quitar las cuerdas, a romper las cadenas, a quitar todo eso que nos hacía esclavos del pecado, esclavos del diablo. Y ahora ya el diablo no tiene ningún derecho sobre nosotros, amén. No tiene ningún derecho, aunque él muchas veces lo reclama. Hermanos, tienes que saber lo que la palabra de Dios enseña. Y la palabra de Dios enseña que hemos sido hechos, ¿qué? Libres, libres. Luego, él ya no tiene ningún derecho sobre ti. No puedes reclamar que tú le sigas sirviendo. Amén. No tienes que seguir sirviendo al diablo ni sirviendo al pecado. Porque Cristo te ha hecho libre, ha desatado las ligaduras, ha roto las cadenas. No tiene ya ningún derecho legal sobre ti. En realidad ahora tú eres siervo, sí, pero ¿siervo de quién? Siervo de Cristo, siervo de Dios. Ahora sí le perteneces a Él. No para servir al pecado como servíamos antes, sino ahora ¿para qué? Para servir a Dios, para servir a que es ahora nuestro nuevo Señor. Amén. Y no podemos, dice la palabra, que servir a dos señores a la vez. Solo uno, hermanos, solo uno. Y él desató también, dice, la ligadura de la lengua de este hombre para que empezase a hablar bien. Dios quiere desatar también las ligaduras de nuestra lengua. ¿Para qué? Para que compartamos esa palabra de Dios, para que demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios quiere desatar toda ligadura, romper todo yugo en nuestras vidas, todo aquello que nos frena, amén, todo aquello que nos frena, todo aquello que es un freno, sea en nuestra lengua, en nuestro corazón, en nuestra mente, tiene que ser desatado, tiene que ser liberado, hermano, para poder servir a Dios como Dios quiere que lo hagamos. Hay muchas cosas que nos frenan, ¿vale? Es lo que caracteriza a una persona que tiene un problema de tartamudez. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Puede hablar sí o no? Sí, pero como muy bien dice nuestra hermana Lupe, malamente, malamente, muy malamente, ¿vale? Muy malamente. Pero puede hablar y muchas veces nosotros, hermanos, perdona que lo diga, pero somos como tartamudos espirituales. No somos mudos del todo, pero hay un freno que no nos deja realmente desarrollarnos, un freno que no nos deja cumplir la misión que Dios nos ha dado, un freno que verdaderamente nos impide el poder desarrollar todo lo que el Señor quiere y tiene para nuestras vidas. Y hay que romper ese freno, ¿vale? Hay que romper ese frenillo. ¿Sabéis lo que es el frenillo? No de la lengua. No digo ahora el de la lengua, digo el de otro sitio, otras partes más íntimas. Los hombres sí saben mejor lo que es, ¿vale? La palabra a eso lo llama ¿cómo? Circuncisión. La circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Es cortar ese frenillo, es cortar ese pellejillo, ¿vale? Que reviste al prepucio del hombre, del varón. Y esa fue la señal que Dios escogió para distinguir al pueblo de Dios. Es curioso, ¿no? Porque Dios escogió esa señal, ¿verdad? Esa cosa que había que hacerle a los niños al octavo día, ¿vale? Antes no, porque si se lo hace antes, ¿sabes lo que pasa? Se desangra, no tiene todavía la capacidad de que la sangre... Dios lo hace todo ¿cómo? Bien. Dios lo hace todo bien, hermanos. Convéncete porque Dios lo hace todo bien. Y Dios escogió esa señal de cortar ese pellejillo, ese frenillo, como queramos llamarle. Pero luego eso, que era una señal externa en el Antiguo Testamento, luego en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los escritores, Pablo y otros, hablan de que realmente la circuncisión que Dios quiere obrar en nosotros, ¿cuál es? La del corazón, hermanos. ¿Y ese corazón cómo tiene que ser? Hay que cortarle ese
freno. Hay que cortarle eso que nos frena, esa ligadura, esa atadura o esa cosa que hay aún en nuestras vidas tiene que ser cortado. ¿Para qué? Para que seamos circuncisos de corazón. Para que Dios haga esa circuncisión de corazón en nuestras vidas, que es la que Dios está buscando. Y es muy importante, hermanos, para cumplir esa misión, quitar ese freno. En el tema de la tartamudez, las personas que lo sufren es realmente un trauma tremendo, ¿vale? Y hay otra película, perdón que os hable de películas hoy, hay otra película también famosa que se llama El discurso del rey, no sé cuántos la han visto, ¿vale? Es una historia real sobre el que fue padre de la actual reina de Inglaterra, la reina Isabel II, su padre, ¿vale? Él era hijo de rey, pero no era el primogénito. A él no le correspondía la corona, le correspondía a su hermano mayor, ¿vale? Pero este hermano mayor, ¿sabes lo que pasaba? Que era un pintilla bueno, era un pintilla buena. Y a este hombre pues le gustaban las mujeres y tal, y no se le ocurrió otra cosa que enamorarse o encapricharse de una mujer que era americana, Wally Simpson creo que se llamaba, divorciada, y que por lo menos en la película la pintan como, la pintan fatal, no sé si la mujer es así de verdad o no, no lo sé, pero la pintan fatal. El caso es que cuando muere el padre de este hombre, estamos hablando en los años 30, ¿vale? El rey, pues este hermano mayor le toca ascender al trono, ¿vale? Y en aquellos tiempos no había televisión, no había internet, no había YouTube, nada de esto. Lo que había, que estaba empezando en aquel entonces, ¿sabe lo que era? La radio. La radio era el medio de comunicarse, ¿vale? Con el pueblo en aquel tiempo. Y bueno, este hombre, pues al final el hermano mayor abdica. Él dice que no, que él quiere estar con la mujer y que él deja el trono. Hay que tener en cuenta que en Inglaterra el rey, sabéis que es también el jefe de la iglesia anglicana, ¿vale? Entonces, bueno, por tema lo deja, y ¿qué pasa? Que este hermano menor le toca ahora ser rey, pero este hermano menor, ¿sabes qué? Y el hombre, por más que y el problema es que tenía que dar discursos, y no podía. Bueno, la película cuenta cómo al final le ayudan y cómo esa parte fue decisiva porque vino la Segunda Guerra Mundial y los discursos del rey era algo muy importante para mantener la moral del pueblo y demás, ¿vale? Entonces vemos la importancia de no tener ese freno, porque si tenemos ese freno, aunque no seamos reyes de Inglaterra ni nada, pero somos reyes e hijos del gran rey, Dios nos ha dado una misión, amén, y tenemos que quitar todo freno, toda ligadura, toda atadura que haya en nuestras vidas si queremos servir a Dios y si queremos realmente cumplir la misión que Él nos ha dado, amén. Y por último, como resumen, ¿qué dice Pedro de Jesús? Que hizo todas estas cosas, ¿por qué? Porque Dios estaba con él. Amén. Aleluya. Amén. Dios estaba con él. ¿Está Dios contigo o no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Está Dios contigo y conmigo? Dios está con nosotros, hermanos. Dios lo ha prometido. Y es más, igual que decíamos al principio que sin el poder, la unción del Espíritu Santo no podemos hacer nada, mucho más es cierto que no podemos hacer nada si Dios no está con nosotros, hermanos. Si Dios no está con nosotros. Moisés lo sabía muy bien, ¿te acuerdas? En aquel pasaje que tantas veces hemos leído y predicado de Éxodo 33, del 14 al 15, cuando Dios se enfada con el pueblo, ¿vale? Por el tema aquel del becerro y todo aquello, ¿verdad? Y Dios ya dice, bueno, Dios le dice a Moisés, bueno, yo voy a ir contigo y mi presencia te dará descanso. Pero Moisés le dice, si tú no vienes con nosotros, no nos movemos de aquí. Amén. No nos movemos de aquí, hermanos, si Dios no está con nosotros. Lo importante, sea cual sea la circunstancia en la que estemos, estamos viviendo tiempos extraños, tiempos difíciles, tiempos confusos, tiempos complicados.
sea cual sea las circunstancias que atravesemos, hermanos, no te olvides nunca lo más importante que es que Dios esté con nosotros. Amén. Si tenemos a Dios, como dice también la canción, lo tenemos todo. Pero lo más importante es que no nos falte la presencia de Dios. Que no nos falte la presencia de Dios. Que Dios nos quite lo que Él quiera que nos quite. Siempre será para nuestro bien. Pero que nunca se vaya su presencia. Como dijo David también, creo que en el Salmo 51, cuando él pecó, ¿vale? Y David estaba ya en ese momento arrepentido y dispuesto a que Dios hiciera con él lo que quisiera. Pero una cosa le pedía que no le quitase. De su Santo Espíritu. De su Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. No quites tu presencia. Lo puedo soportar todo, menos que tu presencia se vaya de mi vida. Otra película, la última, ¿vale? Es que la vi el otro día. Esta era la que tenía apuntada, las otras no las tenía. Estas otras me han venido ahora, ¿vale? Pero esta sí la tenía apuntada en este punto, ¿vale? Que la vimos también hace poco. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de los mineros chilenos de hace unos años? ¿Vale? De cómo quedaron atrapados en la mina allá en Chile, ¿vale? Pues el otro día echaron una película, ¿vale? Sobre los mineros, ¿vale? Yo no la conocía siquiera, y además como una coproducción sale el protagonista Antonio Banderas y tal. Yo no la conocía, y bueno, pero la vimos y estaba interesante, estaba bien, ¿vale? No estaba mal. Y salen cosas, ¿vale? De cosas del Señor. ¿Vale? No sé si la película recoge totalmente lo que realmente fue en cuanto al tema de Dios, porque hay uno de ellos que sí le llaman el pastor y todo, que no sé si es que era pastor o es que le llamaban así, y salen escenas de ese tipo y él orando y tal, ¿no? Pero sobre todo sí hay un detalle muy bueno al final, ¿vale? Al final, cuando los rescatan ya a todos, ¿vale? Es un verdadero milagro, ¿vale? Que los pudieran rescatar. Es tremendo lo que pasan y toda la historia, ¿no? Y bueno, al final los consiguen rescatar y ya al final cuando van subiendo en una cápsula uno a uno los van llevando a la superficie, ¿vale? Ellos están en un sitio que le llamaban el refugio, ¿vale? Dentro de la mina hay un sitio como de cierta seguridad que es el refugio y ahí es donde ellos quedan atrapados porque consiguen llegar hasta ahí, ¿no? Están a 700 metros bajo tierra, ¿vale? Y es tremendo, ¿no? Pero bueno, no os cuento la película, si la queréis ver, se llama Los 33, ¿vale? Y porque eran 33 mineros. Y al final uno de ellos, no recuerdo si es Antonio Banderas o el protagonista o es otro, cuando ya se van y ya va quedando ya los últimos y tal, este hombre escribe un graffiti en la roca de la pared, ¿vale? Y escribe y dice, aquí vivieron 33 mineros. Y pone la fecha, del 5 de agosto o algo hasta el 30 y tantos de octubre. Y al final la última frase dice, Dios estuvo con nosotros. Dios estuvo con nosotros. Bueno, hoy vamos de frases, ¿no? De frases así. Pero qué bueno también, hermanos, que podamos decir eso también en nuestras vidas, sea cual sea la circunstancia. Dios quiera no nos veamos en una como esa, ¿vale? Pero sea donde estés, esté donde estés, que Dios esté con nosotros, hermanos. Que Dios esté con nosotros, sea debajo de tierra, sea como Jonás en el vientre de un gran pez, donde sea, pero que la presencia de Dios esté con nosotros. Que Dios esté con nosotros en medio de cualquier circunstancia como estuvo con Jesús. Así que para terminar, hermanos, si bien, ¿vale? Si bien la restauración completa, quiero que entiendas esto para terminar, ¿vale? Porque era algo importante también cuando Jesús hacía los milagros y explica un poco el por qué Jesús muchas veces, como en este caso,
se llevaba a la gente aparte o les mandaba que no le diesen mucha publicidad, ¿vale? Porque no quería que la gente se confundiera en cuanto al hecho de que esa restauración completa no iba a ser en ese momento en el que Jesús estaba ahí, ¿vale? Ese era el principio, pero esa restauración completa, tanto de nuestras vidas como de la tierra, de la naturaleza, de nuestros cuerpos, de todo, esa restauración completa sabemos que no llegará ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva, amén, hasta que Cristo vuelva y establezca su reino en este mundo, no llegará esa restauración completa. Así que siento decirte, hermanos, que esos achaques que vamos teniendo y esas cosas, no te hagas muchas ilusiones, porque aquí completamente no se te van a quitar, ¿vale? Pero Dios lo hace todo bien y lo hará todo perfecto en su momento, ¿amén? ¿Sí o no? ¿Amén? Pero eso de momento no se te va a quitar del todo, ¿vale? Eso tendrás que seguir viviendo un poco con esas cosas que Dios permite también con ese propósito. Pero esa restauración completa, aún de nuestros cuerpos, no llegará hasta ese momento. Y entonces también, dice la palabra que ¿qué? Que también recibiremos ¿qué? Un cuerpo nuevo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un cuerpo nuevo, hermano, es verdad. Alégrate porque es verdad. Un día se nos quitará todos estos problemas y todas estas cosas y todas estas historias y tendremos un cuerpo nuevo y glorificado. Seremos revestidos de gloria, de la gloria del Señor. Pero para llegar a eso, hermanos, ¿sabes qué pasa? Que todavía estamos todavía, como dice la palabra, gemimos. Todavía estamos gimiendo, amén, esperando eso, amén. Acuérdate que cuando el Señor sana a este hombre, dice la palabra ¿qué fue lo que hizo? Dice que gimió, que puso los ojos al cielo y gimió. Y dijo esa palabra, efata, sea abierto. Nosotros todavía gemimos, amén, todavía gemimos, esperando esa redención, esperando ese momento. Pero hasta entonces, y mientras andamos en esta tierra como Jesús anduvo, amén, hermanos, busquemos ser esos siervos de Dios, siervos suyos, obedientes, que cumplan la misión que Dios nos ha encomendado, ungidos con el poder del Espíritu Santo. ¿Haciendo qué? Haciendo bienes y deshaciendo las obras del diablo. Amén. Y deshaciendo las obras del diablo. Estamos gimiendo, ¿vale? Quiero que apuntes este versículo para que lo leas después en casa. En Romanos 8, del 18 al 27. Y busca las veces que ahí habla de gemir. Y de quiénes son todos los que ahí están gimiendo. ¿Vale? Esos gemidos de Dios. Romanos 8, del 18 al 27. ¿Vale? Solo quiero recordarte el primer versículo de esos, donde se nos dice Pablo, que esta leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Amén. Peso de gloria. Pero lee esos versículos y agárrate a esas promesas. Pero hasta entonces, como te decía, busquemos ser esos siervos de Dios, que como Jesús podamos restaurar, deshacer las obras del diablo y que podamos hacerlo todo bien. Dejar que Dios haga todo bien, porque ese es su plan y ese es su propósito. Amén. Amén. Hasta aquí, hermanos, lo dejamos aquí, vamos a orar. Amén. Perdona si me he alargado más de lo debido con el tema de las películas y demás, pero quiero que te quedes, que eso te ayude un poco a quedarte con lo más importante, ¿no? Con lo importante de la palabra, ¿vale? Me gustaría orar.